Televidente, boa noite e bem-vindo um dia mais em nosso programa Bampapia de Saúde. Hoje com um tema especial. Hoje nós temos programa completamente distinto, completamente outro de lo que tradicionalmente nós acostumamos com ele. Hoje nós está junto com o Dr. Helen Mejia, que também acompanha-nos hoje, para assim dar-nos tique mais de informação para nós ser conhecido com nossa culpa e com nossa saúde. Dr. Mejia está internista e está uma pessoa na clave do manejo médico de Advent Ziekenhuis, de maneira bastante usada. Está pilar que está fazendo nosso programa possível, com sua advice, com sua assessoria e com sua informação tocante saúde e medicina. E também sei, hoje nós aqui para conversar com o Dr. Mejia, riba diferentes temas que não está hora nós temos acesso a G, para nós conhecer nossa culpa mais melhor, seu funcionamento mais melhor. E também sei, hoje junto com o Dr. Mejia, nós está Bampapia de Saúde. Desde luego, prometo nós começamos o programa, nós que chamamos aqui na Advent Ziekenhuis para a cooperação de sempre, e especialmente hoje que nós também destinar internos programa para conversar com o Dr. Mejia. Dr. Mejia, onde coisa que nós televidentes sempre portem o que nós chamamos medo, temor, preocupação para uma maleza que hopi tempo a causa mais pérdida de vida. Se trata de câncer. Ora que nós está papia de câncer, hopi bia nós está papia de tumor. Que realmente está tumor? Un tumor está un crecimiento anormal de algún tejido. Simplemente se está un tumor. Entonces, por tener un tumor de diferente tejido, de diferente órgano, entonces se queda una diferencia entre tumor benigno o maligno. Pero ahora cualquier órgano tipo curva comienza a crecer de una manera desproporcionada que no me queda, se llama tumor. Oh, doctor, ¿qué específicamente está la diferencia? ¿Qué está un tumor maligno y qué está un tumor benigno? Bueno, específicamente está el tipo de célula que está determinada y también de manera de crecer. El tumor benigno crece está arriba de célula de un tejido, de un órgano. Por ejemplo, un carne de matriz está un tumor benigno. Pero ahora nos tenemos, por ejemplo, un tumor maligno, el crecimiento está diferente, la célula está maligno, está diferente, forma parte diferente. Bota comenzar guacnan, que crece irregular, que puede ir preto, que puede sangrar más tanto. Pensé en algún viaje estaba atrás arriba de tumor, de manera de tumor caliente, tumor frío. Pasó el tumor caliente más tanto está un tumor maligno, que debe ser más formación de arden para su nutrición. ¿Qué momento nos puede diferenciar uno de otro? Tiene alguna característica clínica que puede orientación, pero definitivo solamente está la biopsia. Este es el único definitivo. Ahora mira es célula, entonces vos sabes preciso qué tipo de célula está. Entonces, en biopsia, doctor por mira alguna característica específica arriba de célula cancerígena o si esta es célula benigna. Doctor, sempre en nuestro programa nos que papia con un lenguaje más fácil y comprendible que está posible para los televidentes por haya e información necesaria, e sabiduría necesaria y conocer la culpa más mío y con salud de culpa humano está funcionando. ¿Qué es motivo que un tumor está sale arriba culpa de gente o padendo de culpa de gente? Ese está depende. Pregunta generalmente te vira más tanto, ahora bota punta que está así para no tener más cáncer o que está predispone para el cáncer. Para sombra también no tiene algún diferente, un tumor benigno que puede venir para causa de herencia
of causa hormonal. Por ejemplo, en la carne de matriz, vos mira que en familia otro género, también tiene carne de matriz. O vos mira algo muy común, ahora gente nanta vira un tiki más diki, está el tumor, el lipoma, el tumor de fat. Entonces vos mira que gente nanta comienza a mirar un bolobonche que te crece de su lomba, o te crece de su pilla, o vos mira, me tiene aquí un cosa extraño. Entonces el doctor te dice, no, ese está un lipoma, está un tumor de fat, está un tumor totalmente benigno, que está formado por el acúmulo o por el crecimiento excesivo de células de fat que y esta forma un área no restringida. Entonces, no tiene nada particular. Ese porta hereditario por motivo de obesidad. Es un es más frecuente de tumor benigno. También no sin algún tipo de tumor benigno que nace con el género. Entonces, está depende. En cuanto a tumor maligno, sí. Nos tiene, la mayoría de tumor maligno tiene un patrón genético, también tiene un patrón de edad, y también tiene un patrón ambiental, inclusive tiene un patrón psicológico. Para sombra, ahora no estás sabía, documentar que cuando un género tiene un cuadro depresivo, haya más desarrollo tumoral que otro gente que no tiene depresión. Porque nos culpa, célula de defensa te trabaja de manera polis. Entonces siempre botín es polis que te saca malhechor de culpa. Nos tiene un célula que te llama killer, que está un polis específico que te va busca ahora no está comienza a formar célula malo, está comienza a ir aquí. Está fácil ahora tiene 1, 2, 10, pero cuesta más tanto que está una invasión de células malignas, entonces el killer no puede. Ahora botar depresivo, vos polista stop de trabaja, esta vira de huelga, entonces es célula no puede hacer cualquier cantidad de cosas, entonces puede crecer. Se está tanto maleza que está disminuido el sistema inmunológico, obesidad y depresión, esta copia asociada con formación de tumor maligno. ¿Qué tiene de diferencia entre algún tipo de persona y otro para sobra nuestra papia viaja con diferente maleza tiene influencia de razón étnico, color de nos cuero, el tipo de etnia de cual nos vini, etcétera, etcétera. Pero en el caso aquí, ¿qué te motivo que para cierto gente está factible de un tumor y para otro no? Si me quiere que está un complot, dentro sorto de factor predisponente. Si vos tienes genética de tumor y además bota huma y además bota exponer para producto químico o radiación, y si también bota vera depresivo o si bota obeso, bota mayor riesgo. Quien está decidiendo el riesgo está difícil para nos decidir. No podemos saber qué está donando más tanto, pero si así no está, nos no podemos mirar mucha chiquito que te acaba de nacer con tumor maligno. Y nos tiene caso de mucha chiquito con tumor maligno. Entonces ya por dar algún mal desarrollo de embrión. Pero generalmente el factor básico está importante. Uno, actividad física de género, pasó la bota quema, más sustancia, más toxina, por ejemplo, y también algún día cambia en relación al tipo de tumor. Si no está papia de tumor digestivo o de vía digestiva, de manera tumor de estómago, de tripa, entonces, tiene alguna relación con la comida, tiene relación con el hábito de BAF, entonces ahí ambos mirar y también tiene herencia. Tú eres gente que tiene una familia mayor, que estaba tajaya, cáncer de tripa, trempan, Mr. Check, más trempan que otra gente, su tripa para evitar el problema. Para sombra, si vos tienes un pólipo, el pólipo está vira maligno más tanto que si vos no tienes. Entonces, también ser cuida. Si vos estás de mujer, entonces vos padecer de virus de papiloma humano, también vos chequea preciso bom para sombra algún día cepa de virus también está predisponer para el cáncer de boca de matriz. Y así andan diferentes. Para el cáncer de pecho, el factor genético está muy importante. Si mamá, tía o hermana mueta tienen el problema, a tu botín también que check trempan el pecho. Y así andan diferentes. Algún día ainda no tienen desarrolla cuál está causa principal, pero nosotros sabemos que un momento está relacionado con cualquier sorto de
tumor maligno. Aqui na coração nós também mira hopi frequente é câncer de cuero. Também está para motivo de exposição inadequada para o solo. Então, como este año cuido foi trempão. A sombra ahora gente antes año su primer lesión cancerígena está comenzar a usar su sunblocker y cosas, pero por lo menos estaba usando nada. Se começa a cuidar muito chiquito, sem para cuidar a curva de solo. Sempre que nós papia de câncer, mestre tem tumor presente, que é um tumor, tem sempre que nós papia de câncer? En general también un tumor cancerígeno está un tipo de crecimiento tumoral que crece exageradamente. Alguna gente no llama leuquimia o otro cáncer. Está también un crecimiento de células malignas, pero no está relacionado con tumor. Pero en mayoría no sí. Es uno único que me puedo decir. Oh, doctor, tem uma maneira que nós por informar-nos televidentes sobre basicamente e se nós está focalizar o lema de Advance que é prevenção da boa decisão, pero no caso que tem uma maneira que nós por prevenir a aparição de tumor? Pues se você pensar em coisas que nós sabemos que está provocando o tumor, algum dinamo pode evitar. Se botar gente que tem antecedentes de família ou grande parte de família a morrer por motivo de câncer, então vamos ter cheques mais temprano. Se algum dia se botar vírus de papiloma, também vou ter cheque mais temprano. Se a família mulher estava câncer de pecho, vamos ter manter pagatinho ribaye. A maioria de câncer na hora está na etapa 1 e 2, está mais fácil para volver a sano a trove, está mais fácil para a curação. Agora, se você tem um tumor muito mais alto, está perfeito para completar totalmente ou para estender mais o tempo de vida. Pero sempre não queda pagatinho. Se você mira algum sintoma diferente, por exemplo, você grande, você começa a mirar que sem nenhum motivo você começa a perder peso. Você mira que a barriga não começa a crescer, hinchar, ou o não está vira gel, ou você mira uma lesão de cuero que está baixa sangue, ou depois de menopausia, gente não grande, está começando a mirar que tem algo como regla a trove, ou gente não tá mira que su baiaf está vira mais fino, ou está baixa sangue de vez em quando, ou tem diarreia, tem será. Então, é alguma de sintomas que você mira que não está normal no funcionamento da curva, presta atenção, pagatino com ele. Corda prevenção está mais fácil que a curação. E prevenção está boa decisão. Se você mira, você mire, promete com o doutor. Se você conhece a curva, você pode mirar se algo não está funcionando de maneira mesterta. Well, nós que trazer informação variada para nós conhecermos curva mais melhor. Hoje nós temos dolor e nós também nós temos viento mitim, nós temos aire mitim, não mitim, já mais força, mas vai atrapalhar muito por aí. Lugar nós não sabemos preciso que tipo de órgano nós temos ubicar na onda precisa riba nos curva. Então, pensei, nós que donamos a oportunidade de conhecer o curva um pouco mais melhor. Doctor, la nos papia de NIR, por exemplo, que é um órgano sumamente importante riba nos curva e que nós está abusado de hopibia sem saber com o que nós está besa com está afetando nos NIR. Que te funciona de NIR? NIR está um par de órganos que nos têm nos barriga, na parte para trás de nos barriga, o gente não está relacionada a NIR com o lomba, e tem algo de razão para sobre não estar em caminho que se chama fossa lumbar, que está justo pegada a cada banda de hueso de lomba. Então, pensei, vou pôr esse. NIR está encarregada para a filtração de sangue. Que esta saca exceso de agua, esta saca exceso de sal, pero también esta sostener para nos perder más cantidad de sal que nos meter y está encargada de purificación de sangre sacando cantidad excesiva de creatinina o de urea, que esta sustancia que está forma de metabolismo. También esta traja arriba de formación de sangre, para sombra tiene una hormona que está estimular el hueso para producir sangre. Também tem uma função na formação de sangue. Está um órgano chiquito, similar com um bonche, mas mais grande, também de mais ou menos 10 para 13 centímetros. E
Esta hace de esta manera un laboratorio junto con el IGRA está el laboratorio más importante de curva. Un problema que nos atende con más frecuencia está con gente que tiene piedra en su nirnan. ¿Qué se significa? Manera ture slang que te saca de baja agua, cantidad de sal que está de líquido que está filtra es porque está pegada en banda de slang. Esa está en formación de piedra. Básicamente, esa está en formación de piedra de nir. Y con algún género anda forma piedra, otro no, está para motivo de su metabolismo. Si a mí saca más calqui de mi cuerpo y además me tiene un mal metabolismo de vitamina C, por topa juntos forman piedra, que está llama piedra de oxalato de calqui, que es un más frecuente. También nos ponen otros sortos de piedra, que está, por ejemplo, piedra de oriniciuro o piedra de fosfato, pero está depende del metabolismo. Sí, de enviar pasar nos estaba también se generan que está produciendo hopi piedra. No, vos no puedes comerme queijo, vos no puedes hacer aquí, vos no puedes hacer aquello. No bebe suficiente agua para filtración de vida más mío, pero el metabolismo tiene algún fallo y formación que está así para forma más tanto es piedra o no. Pese a algún gente no puede comer hopi queijo, no tiene piedra, y otra gente que está comiendo tiki, tiene piedra. Y casi siempre está relacionada con coherencia. Oh, doctor Dordi, su explicación nos por concluir que tiene diferente tipo de piedra. Sí, nos tiene diferentes tipos de piedra de acuerdo a su composición y de acuerdo con su formación también. Vos por ejemplo, piedra que está manera un filtro. Entonces, esta laga te permite que agua te pase. Nunca vos mira que vos tienes piedra, a menos que esta quibra rompida y te hace dolor para agua. De resto, vos nunca te miré. Pero nos tiene algún otro tipo de piedra que está duro, completamente sólido. Entonces, no te permite el paso de agua. Y ahí nos puede perder unir. Esa piedra está ainda más peligrosa. También está dependiendo del tamaño de la piedra. Por tanto, sin piedra muy grande que está obstruido totalmente el paso de agua. Si la piedra está manera un filtro, es un buraco chiquito que está promover para las bacterias vivas de allí. Entonces, nos tiene permanentemente una infección de orina. Pues, vos también la relación de piedra e infección. Para motivo que es permanente, que agua te queda y tiene un buraco chiquito para viva de allí, y bacterias no un medio especial para viva. O si una persona está sintiendo un molester o laganos butiacina, ¿qué comporta una indicación para una persona que portin piedra en su nirnan? Uno está importante para mirar los antecedentes de familia. Si vos tienes familia que tiene piedra, toda la familia de mi tata tiene piedra, toda la familia de mi mamá tiene piedra, podemos ter también check por bonir. Una manera también casual está, ahora vos haces un test de NIR casual, y pues mira que tiene excesivo oxalato, excesivo cristal, o inclusive na algún género, pues mira que ahora no come leche o queijo demás, y pues mira que su piche está vira como si tiene calque, un poder de allí. Entonces ahí también puedo presumir check orina. También timbiabo mira que genera una infección frecuente o que está pichi con un tiqui de sangre tan tiqui que vos no puedes mirar de huevo, sino que vos miras de test de laboratorio. Ese está presumiblemente que vos te impide. Otro está el dolor. Ahora vos sientes molestia, sensación de peso en la banda para de lomba, ese también tiene relación con piedra de genir. Pero básicamente, en mayoría nada, a menos que está de verdad demasiado grande o que está quiebra, te saca un pida o que vos te comenzar a expulsar piedra, vos no te sientes nada. A menos que vos te hagas un ejo como algo casual o un potre, si también mira algún piedra, mira de potre de abdomen. Doctor, de manera que nos por alternar o que nos por llamen que papia de balanzar, pero con nos por come o bebe algo por estimular el sacamiento de piedra en la fopa, por expulsar la piedra a base de nos manera de comer o bebe nos por ayuda que sei. En el sistema de bebe agua, bebe suficiente agua, no está viva en un ambiente bastante seco que no está de hidratar fácil. Cuando bebe suficiente agua para ir por traja, es posible mover el salo, es posible mover tu resoluto que te queda en la pigar. Entonces bebe agua, no de esta manera, generalmente a veces si vos dale un cerveza o vos bebe hopi, agua de coco, también vos hidratar. El cerveza no te recomiendo, pero bebe suficiente agua, sí. Doctor, no sé si ahora con nuestra papia de NIR, por ejemplo, ahora con NIR está stop de funcionar,
¿qué es motivo más frecuente que nos nirnan ta stop de funcionar anto nandos por stop de funcionar para eu? Sí, generalmente, vos mira que en esta stop de funcionar pareo, mester haya una maleza sistémica. Esta una maleza que también de fu, porta diabetes, porta presión alto, porta una infección importante en que causa fallo de múltiples órganos, manera de sepsis. Porta alguna maleza inmunológica tipo lupus o tipo un síndrome nefrótico o algo. Ese nanta laga de forma pareo, daña en ir junto. Ahora, si tapa motivo de piedra, generalmente vos mira que te daña un promé, entonces si vos no te cuidas, esta daña es otro. Pero la mayoría de casos que te daña pareo está para motivo de una lesión sistémica. También una deshidratación importante, un gente que te pierde o pisar, también puede una insuficiencia renal aguda que está podría ver si está corregir prontamente el problema. Pero es un otro si está depositada sustancia que está va a dañar en ir. Doctor, siguiendo en el tema de NIR, como es sumamente interesante. Ahora con NIR está stop de funcionar, ahora con nuestra producción daño de NIR está recuperable. Es culpa de hopi sabino, sin hopi célula en que está de reserva. En NIR no está excepción. En NIR trabaja 50% de su actividad total. Si por cualquier motivo, más tanto piedra de NIR, trauma, porque el aumento de NIR también por causa de hemorragia interna con destrucción de NIR, vos perde un NIR, anto el otro por trabaja su 100% por compensar totalmente necesidad de curva. Dependiendo del nivel de daño que o nos está ocasionado en nos curva, nos está crea situación no solamente hopi fefelo, pero nos está crea situación que está irreversible, que no está recuperar y que está conducirnos na tratamento de hasta de vida largo, entrenando por ejemplo diálisis. Tapesei, ahora que nós estamos em uma idade trempan, nós temos que entender e recomendação para nos prevenir, para nos evitar daño em nosso organismo. Doctor, que hora está necessário para uma pessoa dializar? Ora, NIR no cumple con la función básica de limpieza de curva. Entonces, tiene algún parámetro médico que está decidido que mester comenzar con el proceso de diálisis. Algún día puede comenzar con diálisis peritoneal o otro más frecuente que tú generalmente conoces es hemodiálisis. Pero ahora que vos vida te corre riesgo, a sombra NIR no te saca tu toxina, entonces vos vira una situación que te llama urémico, aí anda decidir para começar com a atividade de diálise. Tem algum caso pode estar mais trempado, maneira caso agudo, como sepsis ou sangramento importante, então que para por seguir funcionando a curva, mester dializar e por vir back. En caso aqui por vir back, pero se está uma maleza crônica, generalmente não está vir back. ¿Tem complicaciones que por surgir del proceso de diálisis, de dialización, o un de dializar, por tem complicaciones? Hopi, ahora vos tomará para un tratamiento de diálisis, tu vida cambia totalmente. Sobre vos un esquema de 3 días para semana, turno mañana o turno na tarde. Tanto es función de vos familia como es función de vos mes, como vida social, laboral, vivienda y una rondó el proceso de diálisis. Y esto es importante. Cambio, además de alimentación. Si vos estás en la diálisis, vos no puedes tomar cantidad de agua que vos estás acostumbrado ni cantidad de líquido que vos estás acostumbrado. Tampoco vos puedes comer cantidad de sal que vos estás acostumbrado. Entonces vos meterás un cambio drástico de dieta que te va a causar problemas en manera con un caspo funcionar. Diferentes complicaciones. Vos podés tener complicación desde punto de acceso de orden, que puede haber un aneurisma, puede haber una infección. También puede haber complicación por sustancia en que antes que te usa para atraer sustancia tóxica que puede depositar en la curva y pues ahí vos también que gente
que está na diálise se pode vir mais delegada, está perde hopi, é massa muscular, o cuero não cambia de color. E outro não está, se você está assim, diálise de maneira mais certa, então por acumular substância que está tóxico e põe risco de vida. Também cada dia menos, pero também não tem risco de infecção se não está usando uma machine que está a bordo usar por gente que tem hepatite ou algum outro maleza infecto-contagiosa. E o sistema imunológico, por supuesto, está hopi a boa, então pode ter infecção mais frequentemente. Doctor, não se llega a entender que tem gente que está dializando a casa. Sin embargo, tem centro de dialização, também em hospital e diferentes outros caminhos, com esse sistema, e está correndo por dializar na casa, por exemplo. Depende. A diálise peritoneal é por realizar na casa. Tá? Com uma machine, é algo que tu pode fazer de acordo com o líquido de barriga. Se a gente não tem bom nível educativo, não pode fazer. Mas hemodiálise sempre está bom na instituição. A sobre hipotensão, excesso de diálise, também por causa problema agudo, que põe a risco de vida. Doctor, papiando de NIR, pero no solamente de NIR, pero no se llega a entender, nada más con una ocasión, que trasplante de NIR está posible. Tiende rumán, familia o persona que por dona un órgano, no solamente NIR, no se atiende hasta de corazón, pero ¿qué hora está posible hacer un trasplante? ¿Qué cuesta un trasplante? La que nos cumple promete con algún mensaje de esnan que está haciendo nuestro programa posible y ahora con nosotros viene back nos está continuando con más conversando con Dr. Helen Mejía, esta internista y director médico de Advent Ziekenhuis, quien está cooperando grandemente con la realización de este programa que nos está back con GIS. Deseo de una turta para viva salud y para hopi tiempo. Sin embargo, de vida te viaja nos no puede ayuda y Señor te decidió otro. Agencia Funeraria El Señorial da una organización de más de 30 años de experiencia en Corsao, donando un servicio digno y solemne. Y lo más importante, con profesionalismo y responsabilidad. Agencia Funeraria El Señorial, la que nos hace pavo lo que abo de dolor no puede hacer. Con profesionalismo y respeto. Chega e passa e bom deixa ser botar o refineria a nascer na Corsão. Barculando de turca minta dreta sali porque o after região sem barris la resalta. Corazón para comunidad. 30 años, Refinería Isla. Machapa bien. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester para keto de nos alimentación. Comida de tu día, mester ta balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura round Corsao. Belej fresco, corta tu día bodilante y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binwagba mes, es un más barato na Corsao. Sí, está Centrum Supermarket, Mission.
Y nos está conversando ahora con el Dr. Helen Mejía. Nos está probando de 13 más información para nos conocernos culpa, para nos conocernos salud, para nos estar más saber riba hopi viaja lo que porta una alarma que está sende de nos culpa y que hopi viaja para falta de conocimiento nos está negligencia y nos está caída en circunstancias en hopi más pisar de nuestro estado de salud. Nos está papiando de trasplante. Dr. Mejía, ¿qué es un trasplante? Un trasplante está ahora cambia un órgano para otro que no está vivo. Ese está el concepto básico de trasplante. Ese está un trasplante externo. Sin embargo, cada día nos está usando más el trasplante interno, autotrasplante. Vos podés autotransplantar cuero, vos podés autotransplantar cabello, pero vos no podés autotransplantar hígado para sobrar un hígado. Y vos no podés autotransplantar un hígado para sobrar vos no te vas a quitar un hígado para transplantar para otro banda, no tiene sentido. Pero autotrasplante sí vos también autotrasplante, inclusive autotransfusión, que está más o menos arriba de su línea, que vos mes por donar vos mes para otra ocasión. Pero el trasplante de órgano externo está otro cosa, no meter un donante. Generalmente está un donante que está muerto cerebralmente antes de pesar por año. Y además este queda compatible con ahora la prueba. Generalmente nos busca de familia, por ejemplo, para ir, busca un donante vivo para donar un desunir. Generalmente es familia que hace cosas, no está otra gente que está así. Pero si no está compatible, antes que guarda el donante muerto para el órgano. Doctor, mencionaba por ahí que por trasplantar un órgano de un gente con muerto cerebral, un gente que no está clínicamente muerto, pero su cerebro ha stop de funcionar, sin embargo, vía de máquina, el cuerpo ainda está funcionando, está a la rosea, pero una persona con su signo vital a stop, que ha muerto definitivamente, también por hacer uso de su órgano para trasplantar para otro gente? Sí, para sombra generalmente ahora no está escoger gente para trasplante, no está mira que un gente que está sano, vos no puedes escoger un gente con un maleza serio, pero con un gente sano puede morir. La mayoría de casos está morir por un accidente cerebrovascular, o sea, una hemorragia cerebral, o por un accidente externo, por ahogamiento, por talmento de auto. Entonces, su órgano no queda bueno, pero su cerebro está muerto, no tiene ninguna función. Que también está vivo para motivo diferente en la máquina. En el caso aquí, nos va a comenzar el plan de papia con el gente, con la familia, para que opor la familia por donde el órgano ahora no está desconectado de gente. Doctor, ¿cuál parte de nos culpa por trasplantar? ¿Qué órgano, qué conoce por trasplantar de nos culpa? FOPI. Vos podés trasplantar corazón con pulmón, hígado, NIR. También hay trasplante de córnea, trasplante de cuero, trasplante de hueso, hasta trasplante de band. Ahora no hace reconstrucción de algún band o algún joint. Y a que ainda el doctor Nanta sigue proof para trasplantar mama, pia, dede. ¿Estoma también? Estoma, generalmente te hace otra cirugía. Nanta duna un DMS, tracto digestivo, nanta usa un parte que puede funcionar parcialmente como un estómago. Pese de trasplante de estómago no está algo popular. Una persona, doctor Mejía, tiene cualidad en específico para recibir un trasplante o para mí buscarle un tique más fácil? ¿Cuál persona puede recibir un trasplante? Ahora, la persona tiene una maleza seria que su vida está en riesgo. Por ejemplo, si vos tenés insuficiencia de NIR, para motivo de... ideal está para motivo, por ejemplo, de piedra, vos te perdes bonir, o para motivo de una infección, vos te perdes bonir. O gente que está... Vos tiene probabilidad que gente te queda socialmente útil, está funcionando, tiene que trabajar, o algo. No tiene cierto parámetro para escoger persona que está trasplantada, si está mucha, depende. Pero si vos tienes alguna oportunidad para gente no poder retomar su vida normal y que en su maleza no está así, es por año su trasplante. Ahora no se llega a entender, por ejemplo, que un gente a rechazar
un trasplante de un órgano. Gente que aguardo trasplantar y mesora no está bom, pero tiene que a comenzar a una vida normal, con un trasplante, con un órgano trasplantado, pero después de cierto tiempo, culpa también dice no, cosa que no te dime, me imposible así. ¿Qué hora con una persona te rechaza un órgano? Mesmo que no estaba tapando otro día, nos tienden nos culpa un tipo de célula que te traja manera polis. El polis te reconoce tu célula extraño que está de nos culpa. Imaginamos que te hinca unir de un culpa que no está de está un célula extraño. Entonces, este servicio o sea, extraño que nada bien para ayudarnos. Entonces, ahí nos tiene un tratamiento anti-rechazo, que está un tratamiento que te trae arriba el sistema inmunológico para evitar que el mes está atacar el órgano nuevo. Tem gente que tem problemas de saúde para pouco tempo e mas chega de tender na diferente ocasião que está guardando riba um transplante. De que está depender o guardamento e que tem motivo que hopi viaja um gente está guarda riba um transplante. Uno, ainda nós não temos uma cultura bastante extensa riba de transplante. Gente mesmo que dá para transplantar não pode decidir, a menos que ela decidir promete que vira malo. Esse não pode ser. Um gente por firma seu contrato não talvez assim, a mim está sucede algo, caminha que me queda com morte cerebral, me queda no meu órgano não. Esse está uno. Se você não está assim, está depender de sua família, alguma família para motivo religioso ou cultural não está de acordo com o transplante, então não está aceitando, já está um gente que não está perde ou um donante que não está perde. E de dois é motivo de compatibilidade. É motivo de compatibilidade, então, em antigo hacía prueba para que gente está mais compatível. E de três é tempo. Um dia que você saca um órgano para em que de outro, você tem que tempo. O meio de transporte está muito custoso, então pensei esta vira ainda pior. 4 é técnica de doctor. Tem que instituição está realizar transplante. Então, você mira gente na guarda cerca da instituição para sobre assim. Ora não está chamado da belbo, mira, não está claro para botar um donante aqui na pavo, vamos ter queda no hospital promedio 24 horas. Então, esse não está assim, quizás ele está um pouquinho mais largo. Doctor, transplante está sendo algo mais fácil, bota aqui, já aqui, bota aqui, mas tem uma implicação, tem hasta de tipo legal, juridicamente, nosso instrumento jurídico, está arreglado para transplante na Corsau? Menos essa instrumentação jurídica está adaptada, mas ainda nós não temos um time médico que pode trabalhar arriba de transplante. Quizás também está perfeito, se nós está um donante que está compatível, para nós temos que gente. Nós não temos tanto gente como para ter sorte de que se algum dia pode quedar compatível. E não está viável se a donação está bem de afom. Para não está perdendo tempo. Então, tan tenta passar mais tempo, o órgano por dañar, então não te serve para o transplante. Doctor, nós volto completamente sobre a base de lo que nós está ganhando sempre arriba nosso e-mail address, banpapiasalud@hotmail.com. Nós que receber mas tanto pergunta de nós televidentes, não tem set de informação. Ou nós está complacer alguma petição, riba tema que quizás possa ser simple para o cliente, pero que nós que conhecer mais melhor a base de uma pergunta de um televidente. Schimmel, é algo que está problemático e pode ser problema para a gente. Primeiramente, o que está Schimmel? Schimmel é verde que cresce arriba é pan, ora bota laga fora de frigideira. Também Schimmel, um tipo de Schimmel é preto que cresce de erco ou de muralha ou tem arriba edad, bota mira em algum caminho que bota 30, então tem edad que tem cos preto. Schimmel também coisa assim maneira puiro que cresce de buque na biel, ora bota abrir, bota mira e tem olor específico. Tudo não tá sorto de Schimmel, não tá fungus similar com a penicilina. De maneira mushroom, pero chiquito. Também está mais concentrado, também mais color. O problema com o Schimmel está que está produzindo diferente toxina arriba a gente. Aqui na Corsau quizás não está mirando tanto. E quizás a Woki não está mirando mais que o tempo passado, para motivo de erco.
turcamina que botin erco, bota crea un ambiente de humedad, nanta queda moa. Y el cambio de temperatura a fota caliente para dentro frío, esta crea una condensación. Entonces, permanentemente en muralla, edad, esta vira moa. Y ese nanta de una precisa circunstancia para esquimelanta crece más bon. De esquimelan nos también nos haña que ella produce diferente toxina arriba del cuerpo, inclusive neurotoxina. Si no está topa toxina que etin, está diferente. Si no está topa toxina que etin junto con gente que está hipersensible, que tiene alergia para esquimel, entonces tiene una bomba de tiempo y nada. Tiene gente que tiene que chiquita en su bobo, que tiene slen, que está Mr. Hopi, que está tosa, que inclusive no puede ir con hopi dolor de cabeza. Entonces, bota comienza a mirar un sorto de cosas, gente no está bien malo, y está algo simple como hace un más mío, mantención de limpieza en la casa, abrir ventana, laga el solo 30, laga algún par de días el calor te queda en casa, lava el filtro de erco mínimo un día para semana. Y ahí nada, bota, mira cómo posa aquí. También no en alguna época, algún tiempo de año, donde no tiene más esquema que otro. O está algo que está proveniente quizás de humedad, de ambiente tan húmedo, pero importante está para nosotros, ¿está peligroso para la salud de gente? Seguro. En el gemelan por causa inclusive de muerte de gente. Es un verde que te crece de pan, no está tanto, pero es un preto que te crece de erco, es un preto que también te crece arriba de buque, ese no puede ser peligroso. Si vos te expones continuamente, para el cambio de toxina, no te va a traer arriba de curva, inclusive por una coma y hasta la muerte de gente. ¿Qué medidas, doctor, que nos portuma para prevenir cualquier problema producto de contacto con el gimel? En la actualidad no tengo medidas para nos hacer. Uno, mantener una limpieza bon, arriba de bocamber o arriba caminan a una bota drumit. Guaque, si bota mira que costa aparecer, en la actualidad también nos tiene diferentes ferf que está antes gimel, anto popo mira que popo fer anto no está sali tan lie como cu otro. Ese también está una medida que nos potuma. Meta cree que es solo y laga el ambiente vira seco, o sea, stop de humedad, está en más mi medida para mira que es gimel tabay. No puede crecer, ahora el ambiente está seco, está crece solamente el ambiente está moa. Si vos mira, por ejemplo, una bolaga pan, arriba de mesa, vos mira que 2 días el pan está vira verde. Anto, pero si vos laga un banda de stuff de cocina, un día solo y está vira verde. La sombra es una condensación, es agua que está así para dentro, para fo, caliente adentro, frío, entonces crea la humedad necesaria para el gimel. Doctor, no se llega a entender de hongo, fungus, que sale arriba curpa de gente, de uña, de pia, diferentes partes de curpa, ¿está esquemel? No, en realidad está un primo. Está un primo, pero no está un esquemel. Ese nada importa otro tipo de fungos que está atrás arriba de, esta queda arriba de uña, esta queda arriba de cuero. Tiene diferente nombre, porque llama pitiriasis versicolo, porque llama candidiasis, es un que está dando frío para gente muena, que está pensando frío de mi paquina, gravatashi, ese también está un tipo de fungos. El fungos puede afectar diferente. El pupu de palomba, está lleno de un cosa que se llama coccidioidomycosis, que está un fungus también, que vos pojala no sea, y está va malo arriba del pulmón. Entonces, no son diferentes fungos, están diferentes en la caminda. De hecho, nanta dice que 80% de fungos que no está topa donde el mundo está venenoso. Así que si vos topa de ecorar, vos mira una agua cae, vos mira que está creciendo algunos michos con él, porque inclusive ahora vos michi nanta de una botoxina. Es un otro que está crece de uña, no está matando gente, pero está hopi fastidioso. La gente me esté comprender que el tratamiento no está corto, está largo, vos queda años usando, es un cosa que vos usa para hacer uña, para quitar fungos, pero vos mantener un buen cuidado de limpieza de uña, evitar humedad. Ese está básicamente, si vos sigue moa, uña no te queda moa permanentemente, es que micosis no te paga.
Bom, me espera que nós complacer senhora que a puntra nós ribesaki e que ela ganha e contesta riba lo que ela puntra nós para nós elevar e pergunta aqui na uma persona que por duna uma explicação. Me espera que o Dr. Mejia a complacer que sei. Agora, continuando com a parte interno de nos corpo, outro de órgano que sempre nós atende comentário ribaje que não saque que tem pedra que tem problema tá halblas que tá halblas sua função halblas tá saco que tá bode igra que tá colecionando todo líquido biliar. El líquido biliar también es el proceso de transformación de sangre en igra. Normalmente no está producido. El líquido biliar y el biliar está metade de una mapa de digestión de comida que piseta. Entonces, cada día que no está come, que no está hanya algo de feto, de seta de nos comida, el vesícula biliar está primero para trabajar arriba de digestión de ese. Ese básicamente está su función. Está contener el bilis para el bilis poder trabajar arriba de comida. Papiando, ahora no se menciona piedra, por ejemplo, de halblas. No se tende a gente que tiene piedra de halblas, para es nan que no está conoce el término halblas, lo que en español no se llama vesícula. Piedras en la vesícula, problema con vesícula, le extirparon la vesícula que me ahora con anta saca halblas a fuego. Problema con piedra también es posible de halblas, si no se comprende, doctor? Seguro, seguro. En mayoría, más frecuente piedra de halblas está en gente mujer. Está para motivo de influencia de estrógeno arriba de ese. Pero, y también por algo de herencia familiar. Pero más tanto gente mujer, vos también mira, cada 10 uno, cada 10 gente mujer con piedra de sus halblas, no pues haya un gente hombre con piedra de sus halblas. Está mucho más frecuente de gente mujer. Peligroso que piedra de halblas está, que piedra de halblas, ahora no está chiquito o está quibra. Esta va y camina de manera el halblas está cerquita sin ante el páncreas. Esta va y camina el páncreas. Anto tapé el buraco na onde el páncreas está saca también su líquido para digestión encima del pancreático que está para trabajar arriba de digestión de comida. Si esta tapé, esta crea un malestar inflamatorio muy importante que se llama pancreatitis, que está muy grave. Ese está, me quiere que está en consecuencia más grave de ahora botín piedra de halblas. El peligro es más grave. Pues, si botín piedra de halblas, vai para que o doctor toma consejo para buscar solución al problema más pronto que está posible. ¿O tiene algún tipo de medida preventivo, de precaución? ¿Tiene algún tipo de cuidado entonces para nos prevenir problemas con halblas? En realidad no. En realidad te hago aquí no está una. Siempre anda visa come tiquiseta, ese no te ayuda, pero no tiene nada concreto particular para evitar la piedra de halblas. Mayoría de viaja con nosotros tiene problema con halblas, nanta saca fo, extirpar la vesícula, manera nasa visa en español, nanta saca el halblas fo. ¿Qué consecuencia es aquí de 13 para funcionamiento del cuerpo humano después de saca el halblas fo? Uno que ahora manera está un reservorio que está premié cada día que bota comenzar la digestión. Imaginaba que bota cana con piedra de vos zapato. Ahora botín piedra que está premié piedra, entonces causa dolor. Ese está uno. Por también de tanto, por haya una infección. Entonces, por haya un colecistitis, también está muy doloroso. Y también para motivo de reflejo, ahora el halblas está premié arriba de piedra, también por haya ganas de saca o dolor permanente cada día que bota come seta o que come algo que tiene hopi fed dengue. Entonces, es ideal si botín el problema aquí, saque. No está existiendo una operación caminda, está abre el halblas, quita la piedra y bota queda como halblas. No, la operación está simplemente quite. Pero realmente quita sosode, quita el funcionamiento después que nanta quitele fo. O general está tan cansado que su halblas está hace dolor cada vez que está come algo con fed, con seta, que mesora nanta finalizar con la operación y recuperación que come seta trove. Pero por culpa me estar acostumbrado. Algún día está tarda más tanto que otro para acostumbrar. Entonces no está recomendé para un tiempo, bota queda sin comer nada con seta o hopi fed para curva acostumbrar que no tiene un pump de bilis, sino que el bilis está bien tiqui-tiqui.
Algún día tiki gente no hay una complicación largo que está diarrea cada vez que está come algo con hopiceta. Pensé ya, si no está vai después de algún tiempo, no hay algún tratamiento. Outro ponto, doctor. Outro ponto que também está de suma importância, que está diabetes. Nós está constantemente, nós está tendo de gente com problema com diabetes. E nós realizar recentemente um programa com o Dr. Hope, com o nosso papi de diabetes. Pero, por exemplo, em aspecto de alimentação, também conversando com uma pessoa que sempre nos topa arriba cae, ela avisa me no grupo, o que está passando, a mim está sofrendo de suco, pero para nós por manter com o custo de vida atualmente, para nós por manter uma dieta, uma alimentação balançada, para por controlar o suco, está hobby custoso. Como nós por informar nos televidentes, doctor, para manter o custo de uma alimentação para controlar diabetes a boa? Sí, essa está uma preocupação muito frequente de pacientes que têm suco. Para sombra, não está ganhando hopi sem e a comida para a gente com suco está hopi caro. Está dependendo que você escolher. Éxito para bom controle de diabetes está bom controle de comida. Pero não está pensando, não pode comer, ou tem que comer X ou tal. Não, balançar a comida. Se você balançar a comida, você dividir toda a comida em 6 comidas. Na uma 3 está mais grande que outro 3. Es un chiquito, nada en merienda, es un chiquito que puedo comer una fruta por tamaño, preferiblemente un apple, la tarde puedo comer un yogur chiquito que no tiene suco, mi tarde un glass de leche, o un té, algo, no te queda tanto rato sin comer. Un bizcocho de soda, si vos mira, no te nombra nada costoso, te aquí. Ahora te queda otro 3 comidas más grandes. Si vos distribuir y vos comer, por ejemplo, metade da comida está basada arriba de fruta com verdura. E a outra metade você dividir 35% para proteína, na que está carne, bonche, galinha, pescado, ovo. E você queda allí só 5% para o carboidrato que está arroz, pão, papa, batata, banana. Se você distribuir bom esse aí, você cumpre a regra que 50% queda mais tanto verdura. Vos podés comer cualquier cosa, simplemente vos meter saque. Vos no podés combinar carbohidratos. Y no podés comer arroz con banana. O no podés comer batata con dulce con pampuna. O no podés comer banana con batata. ¿Me comprende? No podés comer pasta con pan. Entonces, ese es juega. Un carbohidrato solo en una cantidad chiquito. Y el resto vos podés decidir de acuerdo con tu posibilidad. Siempre me está busca fruta de temporada. Se me que come strawberry, com blueberry, com raspberry, seguro está saliendo caro para mim. Pero se me está come papaya, com melão, com patilha, custa vir mais mío. Então, busca esse. Se você compra uma fruta grande que você compra na oferta, você vai frozen o resto de fruta. Come um copo e outro danta queda para o blender, para fazer juice ou para outro dia. A ideia está boa, sim, para jugar, pero manter a regra, que sempre te queda mais tanto verdura, de 2 está a proteína, e de 3 y un pida chiquito solamente y un está de carbohidratos. Doctor, outra coisa que a gente está puntra, ahora que tem problema com diabetes, realmente tem uma maleza muito preocupante e se você não seguir nos programas, você não sabe que é possível prevenir, não sempre, porque tem razão hereditária, mas a base de um estilo de vida saudável, move, etc., nós por cuida um tique mais tanto, ribe parte aqui. Pero, hopiende ta puntra, doctor, que hora não por stop de beber remédio? Estuco está uma maleza crônica, que não está ganhando coração. Não está um fercou que você bebe 10 dias e depois vai. Não, está, ora, você controlar, você sigue beber mais tanto é remédio para manter o bom controle. Cada vez que você está arriba de 200, está assim malo para o corpo, para qualquer órgão. Então, sigue bebe por remédio. Claro, tanto você cuida mais tanto, você ganha menos complicação, menor remédio. Se você cuida do corpo, você queda com um par de tabletas ou com um par de injeções. Mas se você não está cuidando do corpo, você bebe para NIR, para o para pia, para neuropatia, para outro. Então você queda com um grande sorto de remédio. Generalmente não está uma maleza que está para ver. En el caso aqui, por exemplo, doctor, insulina, está algo que a gente me se bebe sempre para o resto de sua vida? Se bota arriba el tratamiento con insulina, sí.
que vos estás usando insulina para sonar, vos culpa no está produciendo suficiente insulina, vos insulina está de mala calidad o simplemente vos no está produciendo nada de insulina. Entonces, ¿qué nos tengo que sustituir? Uno puede sustituir agua para leche. Agua está agua, leche está leche. Si vos meter insulina, vos meter sigue con insulina. Well, hopi gente, después de un proceso de diálisis, de dialización, tiende que estar papia de pérdida de un NIR, por ejemplo, para motivo de problema con insulina. ¿Es que está algo realístico para motivo de insulina, un gente por perder un NIR? Está verdad que si vos no tienes insulina, seguro vos te perdes un NIR. Pero generalmente, ahora gente nanta comenzar con insulina casi siempre. Y tiene otra maleza asociada para el suco. Entonces, gente está pensando, ahora me está comenzar con insulina, me está para ir para atrás con mi NIR, o me está para ir para atrás con mi huevo, o me está para ir para atrás con mi pia. No está para motivo de insulina, está para motivo de años que vos te queda con el suco mal controlado. Entonces, para ti, no, si vicinha por visa, insulina está así malo para huevo, está así malo para bonir. Pero no está verdad, insulina tiene sus efectos. El peligro más grande de insulina está baja de más suco. Pero más daño está así el suco alto permanentemente. Bom, Dr. Mejía, me está apreciando más hopi mes contacto llave, entrevista llave, hopi informativo de tema tan simple, cosa tan chiquito, pero que no está considerado de sumo interés para el público general que hopi viaja, que siña un tiki más de lo que nos culpa, ta come y bebe, el funcionamiento de nos culpa y para prevenir, para nos mantener un buen estado de salud. Me está contento, danke Dr. Mejía para su cooperación y de Advent Ziekenhuis, un danke especial a entera dirección y el personal de Advent Ziekenhuis, na señor Norman Buckout y entero grupo de Advent Ziekenhuis para su cooperación de siempre. Y de forma que nos llegan al final de un programa más dedicado al aspecto informativo y preventivo para conocernos culpa y nos salud. De una próxima oportunidad, ahora nos volve topa papapia de salud.